Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. ¿Qué tal semana han pasado? ¿Bien? Gloria al Señor. ¿Cuántas personas conocemos famosas o famosillas que parecía que alcanzarían todo, ¿verdad? El mundo. Incluso no solo artistas, sino también personas que conocemos, que vemos que se desarrollan y parecen que tienen un porvenir prometedor, que serán grandes cosas. Quizá es porque tienen talentos y vemos que esos talentos pueden hacerles crecer y desarrollarse, ¿verdad? Porque hoy quiero hablarles, como dice la parábola, de talentos y de dones. Pero los talentos y los dones, necesitan disciplina. De nada sirve tener un talento, un don, si no lo usas, ¿verdad? Y eso, en esencia, es la enseñanza de esta parábola de nuestro Señor Jesucristo. Las parábolas son enseñanzas que llevan a reflexionar, a pensar, ¿verdad? Y muchas de ellas, casi todas, y esta de manera particular, además, a pesar de su aparente sencillez, es muy profunda, tiene varias lecturas y todos podemos sacar conclusiones de ellas. El Señor puso, no por casualidad, un valor que era el talento. El talento era una unidad monetaria que tendría un valor hoy, bueno, desde 500 euros, que ya no se ven, dicen que existen, pero no se ven, han desaparecido, pues tendría un valor mucho superior a esto, porque valía lo equivalente, asúmpense, a 30 kilos de oro, valía un talento. Imagínense, no era una pequeña fortuna que les daba el Señor a sus criados para que invirtieran, les daba una moneda que una sola valía 30. Y haciendo también un ejemplo, una comparación, que son interesantes, porque nos dan una idea de la magnitud de lo que el Señor quiere enseñar. Este es el sentido, tiene otro, ¿verdad? También podía compararse un talento a entre 15 y 17 años de trabajo. ¿Se imaginan si ustedes pudiesen ahorrar todo el sueldo de 15 años? Se han hecho estudios, un piso cuesta eso, una casa cuesta entre 12 y 17 años de trabajo. Pero ni comer, ni beber, ni nada, solo dedicarnos a... Son magnitudes, no tienen otro interés que lo que el Señor estaba enseñando era algo muy importante. Estaba diciendo que lo que les daba a sus siervos era algo muy valioso, que debían usar con sentido de responsabilidad. El talento es una capacidad humana. Todos nacemos con talentos. Los desarrollamos, no los desarrollamos. Las circunstancias dependen mucho también de la educación y de muchos factores, pero todos tenemos un talento, al menos o más. Los dones, en un sentido, también son talentos, pero son talentos espirituales. Los dones nos los da Dios. Y nos los da Dios, le da los dones a sus hijos, a aquellos que le reciben, para servirle, para servir a su iglesia. El don lo recibe un hombre o una mujer, pero para servir a la iglesia, para desarrollar el ministerio que Dios le pueda dar. El don lo da Dios. El Espíritu Santo toca a cada corazón, cada vida, cuando se entrega al Señor y le da un don. Cuando recibimos a Cristo con fe para nuestra salvación. ¿Qué dones tienes? Es una pregunta que ahora no tenemos tiempo para que me contestes, pero quiero que sembrarla en tu corazón y en tu mente. ¿Qué dones tienes? Podría ser en singular. ¿Qué don tienes? Porque al menos Dios te ha dado un don. Quizá más, pero ¿tú sabes qué don tienes? Quizá lo intuyes, pero quizá no te atreves por prudencia o por la razón que sea, no te atreves a reconocerlo. Si has recibido a Cristo, has recibido al menos un don. En la parábola de las vírgenes vemos cómo Jesucristo les advierte sobre el peligro de perder el tiempo. Había vírgenes que estuvieron diligentes, se prepararon, estuvieron conscientes de su responsabilidad, y otras que no se despreocuparon y no invirtieron en lo que tenían que invertir. Tenemos que usar lo que recibimos de Dios, porque Dios nos lo ha dado por algún motivo, no ha sido un capricho para que lo desperdiciemos. El don, los
los dones que hemos recibido de Dios son para la gloria del Señor. El Espíritu Santo viene a tu vida y a la mía y te da dones. Sí, yo sé que a veces muchos creen y creemos que quizá puede ser una vanidad el pensar que Dios me ha dado un don. No, Dios no te lo ha dado para que presuman ni para conocimiento. Dios te da el don para que puedas desarrollar aquello que quiere que desarrolles en tu vida. Que puede ser en cualquier área, cualquier ministerio. En esta parábola vemos que nos enseña tres partes importantes de esta parábola. Hay más, pero tres de ellas que son que los talentos y los dones vienen de Dios. Eso es lo que diferencia el talento natural del don. Los talentos y los dones vienen de Dios cuando son espirituales para servirle. Y lo hace para que podamos servir con excelencia y con poder, porque quizá en nuestra sola capacidad no podríamos desarrollar lo que Dios quiere que desarrollemos. Los talentos tienen una característica, que no crecen si los entierras. Solamente crecen cuando los usas, cuando los pones al servicio del Señor. Si los entierras, para no tener problemas, no crecen. Necesitan que los uses, que los emplees para la gloria del Señor. Este es el segundo punto, que no crecen si los enterramos. Y el tercero, y es como acaba la parábola, que Jesucristo nos pedirá cuentas. No podrás decirle al Señor, mira, aquí lo tienes, el don que me diste está envuelto, como aquel que recibe un regalo, ni lo abre del paquete, ¿no? Para que no se estropee. No le podrás decir, mira, aquí está el don, está en el papelito, está igual, la garantía. No funciona así. El Señor no le podrás decir, no lo he usado para que no se rompa. El Señor quiere que lo uses y no se romperá, porque Él estará contigo y estará con nosotros. Como decía, ambos, unos y otros, son de Dios. Los talentos nacemos, nuestra genética, en unas características que nos dan unas capacidades en algún orden de la ciencia, del conocimiento, del saber. Son un regalo de Dios. Y todo regalo de Dios hay que recibirlo con un corazón agradecido, con humildad, pero con realidad, no con falsa modestia. Si tú tienes un don, úsalo. No lo entierres, úsalo para la gloria del Señor. No te quedes impasible sin usarlo para que no se estropee. No se va a estropear, además no se gasta, tienen esa capacidad. Crecen, es como las inversiones. Como los más listos invirtieron sus dones y esos dones crecieron, se multiplicaron. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro. Hizo una división. Esa primera lectura está muy clara. El Señor, a cada persona que Él conoce, no te va a dar dones que no puedas realizar. Esa es la cuestión. No te va a dar dones que te lleven a una capacidad que tú no tienes. No, el Señor nos da dones que están hechos para nosotros, que nosotros somos capaces de llevar a cabo. No te lo darán si no eres capaz de llevarlo a cabo. Tendrás que creerlo, eso sí, tendrás que implicarte, pero no te dará un don que tú no puedas. No, porque yo esto no puedo. Si te lo ha dado Dios, atrévete. Como se dice, tírate a la piscina y Él te sostendrá. Son para invertir, y son para invertir para que el reino de Dios crezca. El reino de Dios se ha acercado, tiene que crecer para cuando el Señor vuelva. Y aquellos dones que recibimos son para que el reino de Dios crezca. El problema es que humanamente valoramos la manera de servir a Dios en éxitos humanos. El Señor valora de otra manera, tiene otra manera de valorar el resultado de los dones que nos da. No es el criterio humano que valora las cosas según determinados parámetros de éxito, de resultado. No, el don que Dios te da, Él lo mira de otra manera, con otro prisma. Es importante que entendamos que es espiritual y que cuando lo compartimos estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Solo espera que seamos fieles y constantes. Eso es lo que hay que poner de nuestra parte. Fidelidad y constancia. Dicho de otra manera, podríamos decirlo, disciplina.
El don requiere disciplina. Si yo no me disciplino, quizá me apetecen otras cosas en vez de desarrollar aquello que el Señor ha puesto en mi corazón. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos dones te ha dado Dios? ¿1? ¿2? Quizá te ha dado más. ¿Tú no sabes los dones que te ha dado Dios? Tú mírate a ti mismo y a veces sucede que los otros se dan cuenta del don que has recibido. Quizá tú no lo sepas o te da miedo, porque el don puede dar miedo, ¿verdad? Porque el don implica compromiso, implica responsabilidad, implica trabajarlo, porque si no, ¿para qué te lo da? Y a veces da miedo, pero los demás seguro que advertirán qué don tienes, si tú no has sido capaz de discernirlo todavía. ¿Cuántos te ha dado? No importa, sea 1, sea 2, úsalo. A veces el problema, el conflicto, es que no es lo que queríamos. Ay, si yo no quería ese don justamente, quería el de aquel, quería el otro don. No, tienes el que Dios te ha dado. Úsalo, úsalo y será de provecho para la gloria del Señor. ¿Cuántos te ha dado? No importa. Ponlos a trabajar. Porque el Señor, la Iglesia, nuestra Iglesia, necesita hombres y mujeres con dones que los pongan a trabajar para la gloria del Señor. No para nuestra gloria, para la gloria del Señor. Si tienes dones, que los tienes, úsalos. El segundo es que solo crecen si desarrollamos y si los usamos. Es la única manera. Un don puede ser muy bonito, hay dones que no muchos los reciben, que son los dones de sanidad, de sanar. Ningún hombre o mujer sana el Espíritu de Dios a través de una persona, pero no tengo yo ningún mérito por sanar. ¿No? Pero el que tiene ese don, el que tiene esa capacidad de tocar a las personas y sanarlas, es para la gloria del Señor. No para ni ese don ni ningún don en el que el hombre tener orgullo de que él puede hacer esto. Si lo haces, porque el Señor se lo ha dado. Hoy es el día para servir. Muchas veces dejamos que los dones, por miedo, por prudencia, por cualquier razón, porque tenemos otras cosas que hacer, porque desarrollar el don implica tiempo. Implica tu energía, implica darte a los demás. Detrás del don siempre hay una entrega, un servicio. Si tú no tienes esa voluntad de desarrollar el don, sí, lo tendrás, pero poco provecho le sacarás. Hoy es el día para servir. Lo sentí así, pensaba, a veces nos quejamos de los resultados de las cosas, y yo creo que no tenemos que pensar qué harán los demás, sino qué haré yo, qué hago yo, ¿no? Siempre cuando hay cualquier situación miramos lo que no hacen los demás. Y yo creo que tenemos que cambiar el foco de la visión. Tengo que mirar qué hago yo y yo hacer lo que está en mi mano y lo que Dios me permite que haga para su gloria. Hoy es el día para servir. ¿A qué estamos esperando? ¿Qué esperamos? ¿Que vengan otros y lo hagan? No, hermanos, tenemos que hacerlo nosotros. Porque estamos aquí. Y si estamos aquí, no es por casualidad. Estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí. Seamos capaces de desarrollar todo aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Descubre el don que tienes si todavía no lo has hecho. Porque ya, si has aceptado a Cristo, tienes un don, por lo menos. Úsalo. Úsalo a pesar de todo. Trábajalo. Ejercítate. Úsalo de manera que puedas desarrollarlo y pueda cumplir el objetivo por el que Dios te va a dar. Ora. Cuando tenemos un don, tenemos que tener la capacidad y la humildad de reconocer que no es por nosotros ni por nuestras fuerzas. Necesitamos acercarnos al Señor en oración para que quite todo lo que estorba y quizá impide que el don se desarrolle bien. Oración y valentía. Confiar en el Espíritu Santo, que Él nos mostrará y nos guiará y nos ayudará. Incluso los demás lo verán. Antes incluso que tú a veces lo percibas, los demás se darán cuenta
del don que tú tienes, porque es algo espiritual, es algo que viene de lo alto, es algo que trasciende a tu manera de ser, a tu carácter, está por encima. Quiero leer unos versículos en Corintios, capítulo 12. Porque a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. El don es para provecho de los demás, de la Iglesia. Porque a este le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y sigue hablando de todos los dones que Dios puede dar a sus hijos para que les sirvan, para servir al Señor. A veces tenemos el don, pero no sabemos cómo invertirlo. A veces el problema es que tenemos ese don que hemos recibido, pero no sabemos cómo invertirlo. Pero en el seno de una iglesia, cualquier iglesia, el hermano que tiene un don lo ha recibido para ser usado. Y para ser usado para, como decía, la gloria del Señor. Y a veces los dones tienen que ser conducidos, guiados. Puede requerir el conocer, el avanzar, el madurar, pero el don es importante que lo tengamos, que sepamos usarlo de la manera correcta y de la manera provechosa para la gloria del Señor. Los dones los recibimos para edificar a la Iglesia de Cristo. Los dones los recibimos para servir a nuestros hermanos. Esa es la primera utilidad del don. El don es para servir a los hermanos en el área que el Señor te haya puesto. Todos somos partes de la expansión del Evangelio. Hay un concepto equivocado, que quizá no tenga el don de la evangelización, pero todos tenemos que evangelizar de las múltiples maneras que se puede evangelizar. Con nuestro testimonio, con nuestro trabajo, estando en comunión, dando un ejemplo, dando una palabra, ayudando. Pero evangelizar es mucho más amplio que además de mostrar la verdad revelada. Es ser parte, es estar allí, es trabajar el don y las capacidades que Dios nos ha dado. Usarlos con prudencia, con sabiduría y con la guía de Dios es importante, pero no enterrarlo, porque no va a crecer. Si lo enterramos, no va a crecer y será un don desperdiciado, un don al que no se le ha sacado provecho. Una de las lecturas que se pueden hacer de la parábola, leerla en profundidad, es que al principio es peculiar, es una parábola peculiar. Yo la primera vez que la leí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque parecía más que nada un informe bancario, el resultado de las cuentas. Claro, que ustedes a veces un informe bancario suele estar en números rojos, ¿verdad? Pero bueno, quizá algunos los tiene en números buenos. Parece un informe bancario, ¿no? Porque habla de rentabilidad, habla de resultados, habla de bien utilizar el capital. Dios te da un capital, úsalo como lo usaría un banquero para el banquero del cielo, para darle rentabilidad al reino de Dios. Y vemos cómo da ese ejemplo, ¿verdad? Uno recibe mucho capital, imagínense, 5 talentos son multiplicados por 30 kilos, uno recibe 150 kilos de oro. No sé cuánto es, pero bueno, una barbaridad. Otros solamente 2. Y uno pensará, ¿y por qué uno recibe 2 y el otro recibe 5? ¿Qué es que el que recibe 2 no era tan listo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios no se equivoca. A uno le dio 5 y a otro le dio 2. Incluso a uno le dio 1. Uno puede pensar, pero ahí el Señor con este no confiaba mucho, ¿verdad? Da que pensar, si ven ustedes la diferencia, a uno 5, a otro 2, y a uno solo le da 1. Pues este no prometía mucho. No importa, porque el criterio que sigue nuestro Señor Jesucristo es distinto al que nosotros aplicamos. No importa si te dan 5, si te dan 2, si te dan 1, si hay uno más llamativo que el otro, no importa. Inviértelo, úsalo, trabájalo para que dé rendimiento. Porque Jesucristo, y es la conclusión de la parábola, te pedirá cuentas. Jesucristo nos pedirá cuentas, a todos, a un servidor, a cada uno de ustedes. Y te dirá, ¿qué hiciste con el don que te di? No porque la inflación, no porque el problema, tú sabes,
yo tengo, yo que sé, la rodilla, no sé, pondrás cualquier excusa, porque podemos poner muchas excusas, las que queramos, ¿verdad? Pero al final, el Señor, cuando se presentaron los 3 sirvientes, empezó a pasar cuentas con ellos. La gente esperaba que Dios establecía un reino terrenal, pero Jesucristo les habla de servir y trabajar en el reino espiritual. Y esa es la diferencia. Ese es el terreno en donde nos movemos, en el terreno espiritual, en el que tenemos que usar los dones que recibimos para la gloria del Señor, para servir a nuestros hermanos, para ser útiles en manos del Señor. ¿Qué dones has recibido? ¿Los usas? ¿Los uso? Tú puedes decir, es que yo no tengo ninguno. Lo siento, pero te voy a decir que no es cierto. Si has recibido a Cristo, tú tienes un don. Y el don te lo ha dado el Señor para que le sirvas y para que sirvas en tu iglesia a desarrollar el Evangelio en el lugar en donde estás. No te quepa ninguna duda. No te lo ha dado por capricho y para darte una carga. Es un privilegio recibir un don. Es un privilegio que nos da un capital que nosotros podemos usarlo para sacar una rentabilidad espiritual. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con él. Esa es la realidad. Cuando haya pasado la vida, los años que Dios nos dé, sean pocos, sean muchos, pasará cuentas con nosotros. Y nos dirá, ¿qué has hecho con eso que te he dado? ¿Cómo has usado todo el potencial que yo te di para que me sirvieras, para que mi evangelio se expandiera y llegara a toda alma y a toda vida? El don es una responsabilidad, es cierto, y debe ser usado con seriedad y con compromiso, por supuesto. Cierto es, quizá el que recibió un solo don y no se atrevió a usarlo es porque fue consciente de la responsabilidad que implica recibir un don y se asustó. Se asustó, pero realmente porque quizá no tenía fe suficiente. Porque si Dios te da algo, Él sabe por qué te lo puede dar y Él sabe que lo podrás utilizar. De ahí el que a uno le diera 5, a otro 2 y a otro 1. A cada uno le daba aquello que él podía llevar a cabo y que podía utilizar. Esa es la realidad. Tenemos que tener la plena convicción, seguridad de que el Señor no te equivocará, no se equivoca si te da un don. Úsalo. Quizás tengas que desarrollarlo, ejercitar, pedir consejo, dejarte guiar, pero si te ha dado un don, ponlo a trabajar para la gloria del Señor. Dios felicitó a aquellos que habían invertido bien. Al de 5 le felicitó porque le dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo eres, sobre todo has sido poco fiel, sobre mucho lo pondré, entra en el gozo del Señor. Le felicitó, pero tampoco no mucho más allá. Él respondió a la confianza que el Señor le había dado. Le había dado 5 talentos, los multiplicó y el Señor le felicitó, ¿no? Pero nada más, tampoco, supongo que el siervo no esperaba nada más. Hizo lo que debía hacer. Y si hacemos lo que debemos, somos buenos siervos o inútiles. Porque hacer lo que debemos hacer es lo que es el deber, el compromiso del creyente, ¿verdad? Dios le felicitó, no por el resultado, no le felicitó porque hubiera ganado 5 talentos. Le felicitó porque fue fiel. Le felicitó porque tuvo confianza, porque creyó que podía ser útil en sus manos, lo creyó y lo hizo y lo llevó a cabo. Ese es el único premio que debemos esperar, el que somos fieles y respondemos al compromiso. Y no importa para desarrollar el don que Dios te haya dado, ni tu condición, ni tu formación. Jesucristo sabe, Jesucristo mira en tu corazón y mira el amor que tú desarrollarás para llevar a cabo ese don. Y la dedicación y el servicio y el amor a la obra de Dios para que ese don pueda dar sus frutos. Y no hay excusa. En ese momento el Señor ya no había ninguna excusa. Fue duro al que había trabajado lo que debía
y que había dado lo que debía, le felicitó. Al que le había dado menos, le felicitó igualmente. No hubo 2 grados, no hubo un primer premio y un segundo premio. Solamente había un premio a aquellos que creían y en fe utilizaban y debemos utilizar el don que hemos recibido. Solamente fue duro con el que no sirvió, con el que no confió, porque en el fondo el que no utilizó el don pueden ser muchas las razones. Puede ser la pereza, el no querer comprometerse, puede ser muchas cosas, pero también y sobre todo la falta de fe en el que si lo hemos recibido no lo podremos desarrollar. El Señor felicitó a los que habían trabajado y habían desarrollado el don, pero fue duro con aquel que no había utilizado su don. Quiero leer unos versículos en Efesios. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando queremos servir al Señor desde el ministerio, desde el área, todos tenemos que servir. No es solamente labor y privilegio de algunos. Todos los que somos parte de un cuerpo tenemos que servir. Todos tenemos dones que podemos poner al servicio del Señor para desarrollar su obra. Y a todos se nos pide que lo hagamos. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La responsabilidad del creyente es que siempre hay oposición, siempre hay luchas, siempre hay ataque del enemigo. El enemigo no para de trabajar, el enemigo está siempre al acecho, el enemigo se está siempre atacando la obra del Señor y a sus hijos. Y eso necesita que los que han recibido a Cristo, los que hemos recibido a Cristo, seamos capaces de desarrollar esas capacidades que Dios nos da para poder seguir trabajando, para poder difundir su Evangelio y sobre todo el amor de Cristo, que es lo importante. En nuestra iglesia hay dones. Yo me lo pregunto, lo sé, lo afirmo. En nuestra iglesia hay dones. Tú tienes un don. Y hago esta reflexión, ¿por qué no lo usas? ¿Porque no te atreves? ¿Porque no sabes cuál es? Lo grave no era que no habían trabajado. Lo peor, para aquel que no había usado el don, es que sabía lo que quería el Señor y le exigió. Viene la respuesta, que no es que él dijera, no, que yo no me había enterado, no sabía muy bien. No, el que había recibido un don sabía lo que pasaría si no lo usaba. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes el tuyo. O sea, el que había recibido un don era consciente de que el Señor estaba esperando mucho. Estaba esperando por lo menos que invirtiera ese don. Porque le dice, ¿cómo lo describe? Porque tú eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste, o sea, que tiene capacidad, como dicen, que hay gente que tiene la capacidad de hacer dinero incluso de las piedras, ¿no? De alguna manera tenía la imagen, este siervo, que el Señor es un Señor que entendía muy bien de buscar rendimiento y de sacar provecho a las cosas. Porque siegas donde no sembraste, es mucho mérito, siegas donde nadie ha sembrado. Y recoge donde no esparciste. Él está reconociendo que es el Señor, tiene una capacidad que espera que por lo menos su siervo saque algún provecho. Quizá no es el mismo caso, porque él tenía un talento, porque el Señor ni había sembrado, este Señor en concreto como ejemplo, ni tenía esa capacidad. Pero el que recibió un talento, al menos recibió un talento. Y sabía que el que se lo daba era exigente. Sabía que el que le daba el talento esperaría un resultado. Y esa era la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando habló de los dones. Mostró el gran valor
que tiene el don, un valor casi inimaginable para aquella época, y si lo trasladásemos a hoy también, podríamos traducirlo en cientos de millones, para que vieran lo importante que era para el que daba el don. Y buscaba un ejemplo de valor para que entendamos la importancia. No podemos ser apáticos, ni perezosos o egoístas. Muchas veces nos lleva a no desarrollar el don o dones que podamos recibir el egoísmo, porque hay otras cosas que hacer. Siempre hay cosas que hacer. Seguro que a ti te falta el tiempo. ¿Te falta el tiempo? Seguro que no te sobra ni un minuto, tienes todo cronometrado. Pero deberíamos examinar cómo invertimos el tiempo. Claro que hay que trabajar, por supuesto, y atender nuestras obligaciones y nuestros compromisos, pero tenemos también un compromiso con el Señor, que es desarrollar el don que me ha dado. Los talentos naturales, humanos, y los dones son un regalo de Dios, son un regalo maravilloso de Dios, que si te ponen en sus manos, le pides la ayuda del Espíritu Santo y confías en Él, serás capaz de sacar un gran potencial a tu don. No lo tengas enterrado, sácalo, inviértelo, úsalo. No, desde luego, usarlo para capricho o para vanagloria, nunca. Ahí entonces el don pierde su utilidad, puede acabar que el Señor te lo quite. No permitas que ningún obstáculo, ningún problema te desanime a usar el don que puedas tener, porque saldrán cosas que lo impedirán, evidentemente, pero necesitamos disciplina, necesitamos oración, acercarnos al Señor, buscar la guía del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe. Dios sabe muy bien qué don nos da, porque Él sabe que no tenemos las mismas capacidades. Todos los seres humanos somos distintos y influyen nuestra educación, nuestras circunstancias, nuestro contexto, muchas cosas son los que conforman. Pero Dios sabe esto, Dios no desconoce esta realidad y te dará el don que será capaz de levantarse sobre todas las circunstancias, sobre todos los obstáculos, para que tú puedas servirle, para que tú puedas multiplicar lo que Dios te ha dado para su gloria. Debemos sacarle provecho de los dones. Debemos estar en contacto permanente, buscando al Señor, su presencia, la comunión con Él y buscar la guía del Espíritu Santo. Y otra vez acabo con esta pregunta. ¿Sabes los dones que tienes? ¿Sabes que la Iglesia necesita que uses tus dones, que usemos nuestros dones? Pídele al Señor que, si ya lo sabes y los estás utilizando, que te dé más fuerza, que te dé más amor, más fe para usarlo. Y si no lo sabes, que te lo muestre. Y si lo sabes, pero no te atreves, atrévete. El Señor no te va a abandonar. El Señor sabe lo que necesitas para darte esas fuerzas y acompañarte en el desarrollo de tus dones. Yo les invitaría a levantarse y vamos a orar.